La teoría clásica del imperialismo. Surge a finales del siglo XIX y penetra el pensamiento marxista. Algunos de sus autores son Hobson, Bulgari, Rosa, Luxemburg, Hedin, Lenin, etc. Rasgo común entre los autores es su enfoque capitalista. Viven en el centro del mundo capitalista. El enfoque centralista de esta teoría se interpreta en la relación entre el centro y la periferia como una relación de explotación. Se trata de consecuencias que determinan un futuro, estancamiento y subdesarrollo de tales países. Enfocando la relación centro-periferia como una relación de explotación, se concibe una totalidad homogénea donde existe una contradicción de clases, pero ninguna polarización de otra índole. Esta homogeneidad se caracteriza y se expresa en la idea de que el sistema capitalista se desarrolla como un gran sistema mundial. Esto vale hasta para una revolución socialista, en una revolución mundial que parte de los países desarrollados y que dará pauta a los países más atrasados. En este punto se hace más clara la vinculación de la teoría clásica del imperialismo con la conciencia histórica del siglo XIX. Para este siglo, la sociedad capitalista es esencialmente desarrollista e industrializadora. Eso vale para las teorías de inclinación burguesa como para las teorías socialistas. El capitalismo, para estos últimos, tiene una función histórica de desencadenar unas fuerzas productivas totalmente nuevas. El socialismo viene solamente después. La sociedad socialista es una sociedad de la madurez del desarrollo, mientras la sociedad capitalista es desarrollista y tiene una función intrínseca. En la ortodoxia marxista todavía se mantienen los restos de esta convicción. Aparentemente, la realidad del desarrollo del sistema capitalista durante el siglo XIX le da la razón a esta concepción de la industria inglesa, de Francia, de Alemania, Estados Unidos y de Japón, entre otros. El tipo ideal de la dependencia imperialista es la dependencia colonial. La explotación es parte visible de pago de tributos. Se trata de la prohibición para el desarrollo de industrias por miedo de perder ciertos mercados para la industria del centro. Eso vale, por ejemplo, para el caso de la prohibición del desarrollo de la industria textil de la India, que era una medida de los ingleses para impedir el surgimiento de una competencia en este campo a finales del siglo XIX. Pero la teoría clásica del imperialismo no tiene duda de que se trata de barreras artificiales para la industrialización y que una revolución burguesa sería una medida suficiente para desencadenar las fuerzas del desarrollo latentes del capitalismo. Lenin y el eslabón más débil. Se trata de un replanteo de la teoría de la revolución mundial. Esta nos dice que una revolución se origina en los países más desarrollados del mundo capitalista. Por lo tanto, él dice que ahora el sistema capitalista mundial es una cadena que no tiene eslabones de diferente fuerza, tratando de romper con ella. Por lo tanto, en sus eslabones más débiles son los países menos desarrollados. Su revolución trae una visión más general y realista del problema económico. Los rasgos fundamentales de esta visión son: integración de la economía real y monetaria, preponderancia de la visión macroeconómica, formulación de un nuevo concepto de equilibrio económico más conforme a la actividad real de la economía, amplia gama de equilibrios admisibles para la nueva teoría. Keynes sigue compartiendo totalmente la idea de la teoría clásica, pero solo para el supuesto especial de pleno empleo. En cuanto con él se pretende clasificar tanto el pensamiento clásico como el neoclásico, aunque fue este último el objeto más directo de la revisión crítica de Keynes. El camino hacia el pleno empleo. Este autor sitúa el marco teórico basado de la economía inglesa, su lenguaje marginalista de los planteamientos marxianos, y sigue manteniendo el carácter estático de la economía de los últimos años del siglo XIX, donde capital son considerados como datos del problema. Se desenvuelve la libertad privada y la iniciativa individual. Keynes mantiene los supuestos clásicos de una economía competitiva con unos productores movidos, la búsqueda del máximo beneficio. Uno de los grandes objetivos humanitarios de Keynes es la lucha contra el desempleo involuntario. Considera imposible el desempleo. Elabora una teoría concluyendo que es posible una política económica encaminada a reducir el desempleo. Análisis real y análisis monetario. El realismo de los ortodoxos, clásicos y neoclásicos. Se fundamenta en su enfoque realista del problema económico. Lo esencial son las relaciones objetivas entre los hombres y sus bienes, definiendo el ingreso como un flujo de bienes y servicios a cambio de trabajo, mientras que el ahorro consiste en la acumulación real de factores productivos que siempre vuelven a un proceso productivo. Se conoce como la ley de Say, la cual cada oferta crea su propia demanda, de manera que puede darse una superproducción parcial, pero es imposible una superproducción general, exceso de la oferta global sobre la demanda global. Los neoclásicos aceptaban el núcleo de esta ley. Los últimos pensadores como Piaget la interpretaban en el sentido de toda la renta era siempre gastada, es decir, no se producían fugas apreciables en el grupo circular de la renta. La ley Say fundamenta que a largo plazo el pleno empleo es la posición de equilibrio hacia la cual se encamina todo el proceso económico. El dinero es un medio de cambio que facilita las transacciones ante la actividad económica.
Esta conjunción de la ley Say con la separación entre economía real y economía monetaria favoreció el conocimiento de los ortodoxos en una deficiencia de la demanda agregada. Era poco menos que una imposibilidad de orden lógico. Keynes decía que la economía real sería aquella que también tuviese en cuenta el verdadero papel que desempeña el dinero en la moneda y en la economía. El dinero no es un absoluto simple y neutral medio de cambio. Keynes destaca su función del dinero como depósito de valor considerándolo como un activo, dándole poca importancia a su función del medio de pago. Adoptó el enfoque opuesto a los economistas ortodoxos, representando una radical ruptura entre los opuestos de la ley Say. Keynes introdujo el concepto de unidad salarial interpretándose como el valor de salario monetario medio. No quiso enfrentarse a las variaciones de esta unidad salarial, ya que llevaría el nivel de precios en la misma dirección. Se preocupó de declarar todas las cantidades como arreglo al movimiento de nivel de precios. No deja de ser significativa su consideración de que el volumen de inversión está motivado por el vitalismo de los empresarios y es precisamente esta actitud vitalista la que más contribuye a la formación de capital. Finalmente, Keynes nunca consideró la oferta monetaria como exógena, sino como de una endogeneidad de la oferta monetaria. Las determinantes de la demanda efectiva. La ley Say aseguraba que a largo plazo se alcanzaba una situación de equilibrio con pleno empleo. Esta situación se determina por la igualdad entre el ahorro y la inversión. Esta situación de equilibrio se regulaba por el mecanismo del tipo de interés de un ahorro e inversión. La política económica clásica se fundamentaba a una política monetaria que situase el tipo de interés a nivel oportuno. Keynes, rechazando la ley de Say e introduciendo el enfoque monetario, había destruido la seguridad que establecía una situación de equilibrio con pleno empleo. Ya no existía ningún argumento que justificase la existencia de una demanda capaz de absorber el producto total del pleno empleo, la demanda efectiva, el consumo y la inversión. Para Keynes, el consumo real era el ingreso y otro tipo de factores objetivos y subjetivos. En cualquier caso, la ley del consumo puede expresarse cuando un individuo va aumentando su ingreso, aumentando su consumo, pero en menos cuantía. Respecto a que el consumo dependía del ingreso, Keynes estableció el ahorro y la inversión ya no son aspectos de un mismo proceso. Las decisiones de ahorrar e invertir son en gran medida independientes. Para Keynes, la inversión depende del nivel tecnológico de las expectativas empresariales, del stock de capital y del tipo de interés. La eficacia marginal del capital se define como el mayor de los tipos de descuentos que, aplicados a la serie de anualidades constituidas por rendimientos de las diversas clases de capital, igual al valor actual de dichas anualidades con el precio de oferta de este capital. Keynes llegó a la conclusión de que la demanda del dinero está regida por motivos transaccionales, motivos precaución, motivos de especulación. La conjunción de estos tres motivos da función a la demanda total del dinero. El mercado monetario está equilibrado cuando la oferta monetaria se equilibra con la demanda total del dinero. La determinación de nivel de renta. Keynes utiliza el concepto multiplicador que pone de manifiesto cuál es el efecto en el nivel de la renta nacional de una variación en el gasto, es decir, el efecto multiplicador sobre la renta de los gastos de la inversión. El fin de Laissez-faire. Keynes estableció medidas de la política económica y de recuperación de una economía capitalista concreta. La Iglesia de los años 30 como un medio para que el sistema capitalista pudiese seguir funcionando sin resistirse demasiado de su tendencia al estacionamiento. Otro determinante de la inversión, la eficacia marginal del capital, está influenciado por factores muy poco objetivos, animado a la política de inversión pública basada en el empleo de déficit presupuestario que contrastaba fuertemente con el punto de vista clásico. Las dos grandes corrientes del keynesianismo son el enfoque elaborado fundamentalmente por A. Hansen y P. A. Samuelson, conocido por referencias a su diagrama como keynesianismo de 45 grados, y desde el punto de vista de la política económica hace énfasis en los instrumentos fiscales. Y el enfoque J. R. Higgins o Hickianismo hicksiano, más generalmente conocido por Hickianismo y SLM. La economía del bienestar, la importancia de la sociedad. La economía del bienestar no constituye un sistema organizado de ideas, sino que más bien debe entenderse como una corriente del humanismo que pretende liberar a la teoría económica neoclásica de su aparente objetividad y neutralidad ética. Para los economistas del bienestar había llegado el momento de realizar una valoración de los servicios de la ciencia económica rinde al hombre como tal, es decir, el hombre inserto en una sociedad concreta y no al individuo abstracto del modelo neoclásico.
Jonah Hobson, 1858-1940, la rebeldía de un humanista, formado en la Escuela Económica de Marshall, se interesó más tarde por los aspectos éticos del comportamiento económico y pronto mostró su inconformidad con los modelos del comportamiento, hasta entonces admitidos. No le parecían suficientes sólidos los argumentos empleados para sostener la existencia de una preestablecida armonía entre los intereses individuales, ni para justificar la competencia perfecta como situación típica del mercado. Hobson, muy interesado por los motivos meta-económicos del comportamiento humano, fue descubriendo que el orden económico establecido se basaba en la realización de negociaciones entre fuerzas económicas y sociales muy desiguales, que, sin embargo, la teoría económica vigente la consideraba en un plano de igualdad. Había que desenmascarar la supuesta neutralidad ética de una teoría que, bajo la disculpa de realizar una descripción positiva de la realidad económica, en realidad estaba introduciendo una voluntad política de lo que debía ser la sociedad. Teoría del subconsumo. Hobson creyó observar que existe una tendencia social al ahorro en demasia, que acaba provocando el empobrecimiento de la sociedad mediante la reducción de los puestos de trabajo, el descenso de los salarios. Según Hobson, la razón última de todo este proceso radica en la desmedida ansia del dinero que subyace en la naturaleza humana. Existe un delicado equilibrio entre el ahorro y el consumo. El exceso del ahorro, que según Hobson fácilmente se podría producir, era debido a una disminución efectiva del consumo futuro. El análisis del excedente. Hobson rechaza el análisis marginalista de la productividad e insiste en que la actividad económica constituye un entramado de relaciones mutuas, difícilmente desintegrables. Comenzó por dividir el producto correspondiente a cada uno de los factores de tres grandes conceptos. Subsistencia. Parte destinada a mantener la capacidad productiva del factor respectivo. Excedente productivo. Parte destinada a mejorar la capacidad productiva del factor en grado requerido por el desarrollo económico. Excedente improductivo. Parte que inmerecidamente se le atribuye al respecto del factor y que no contribuye ni a promover ni a mantener la actividad económica de la sociedad. La teoría de distribución de Hobson se fundamenta en la fuerza de negociación de que dispone cada factor y que es la que determina la parte de excedente que recibirá. La mano de obra es el factor que al momento resulta más perjudiciado en la negociación. Por este motivo, cualquier incremento en los salarios se traduciría en un notable aumento de la productividad del trabajo. Hobson interpretó los movimientos sindicalistas como un intento de la mano de obra de conseguir una mejor parte del excedente de producción, dotándose de una mayor fuerza de negociación. En principio, el afán por acumular riqueza no es perjudicial para la sociedad, siempre que guarde una adecuada proporción con el incremento de la demanda efectiva de bienes de consumo. Economía del bienestar. Hobson trató de construir las bases de un sistema económico equitativo. La primera dificultad con la que se tropezó era definir con exactitud lo que se debe de entender por sistema económico equitativo. Creyó encontrar una solución a esa dificultad en el recurso del concepto la máxima satisfacción social, que reporta la máxima utilidad agregada al mínimo de coste agregado. Hobson no llegó a realizar una verdadera aportación científica, sin embargo, actuó como precursor creando una actitud intelectual que diera impulso a un verdadero estudio científico de las necesidades económicas globales de una sociedad. Para Hobson, la participación de los estados en el proceso distributivo de la riqueza nacional constituye un derecho y un deber. En la situación del capitalismo puro, el mercado es el lugar de negociación entre fuerzas sociales y desiguales y que como consecuencia produce resultados distributivos desiguales. Al Estado no le queda más remedio que adoptar la función del árbitro moderador del contrato social. La coordinación entre el bienestar social y las valoraciones individuales debe realizarse sobre los principios de participación voluntaria. Arthur Pigou, 1877-1959. El entusiasmo social. Se distingue por su interpretación filantrópica de la ciencia económica. Para Pigou, así como el asombro es el principio de la filosofía, el sentimiento de solidaridad social es el principio de la economía. Habría que invertir la economía en instrumento de mejora social. Bienestar económico y dividendo social. Piaget considera la renta o dividendo nacional como un momento básico de la teoría económica. A partir de este concepto y mediante la adecuada aplicación de conceptos éticos, es posible tratar de establecer lo que se entiende por bienestar económico de una sociedad, concepto difícil de precisar, íntimamente relacionado con el estado de conciencia de los individuos, o mejor dicho, con las satisfacciones implícitas en este estado.
También considera el bienestar económico como un simple instrumento político, mesurable monetariamente y que es un fiel reflejo del verdadero concepto de bienestar social. Quiso elaborar un sistema teórico fundamentado en las ideas de dividendo nacional y bienestar económico, que proporcionalmente es un medio para contrastar objetivamente las diversas políticas económicas realizables. Su ideal habría sido conseguir un tipo de análisis casi matemático que contribuyese a una técnica general para la optimización de las políticas económicas. La distribución social. Cuando Piaget se plantea el problema teórico de la adecuada distribución del dividendo nacional, es plenamente consciente de las aplicaciones económicas de la transferencia de renta. Pueden influir decisivamente en el volumen y estructura de la producción. Por lo tanto, el principio de la utilidad marginal decreciente, el incremento decisivo de su teoría distributiva, extendió su aplicación a la renta global. La transferencia de renta de ricos a pobres produce una mejora en el bienestar total. El aumento de satisfacción de los pobres es considerablemente mayor de la pérdida de la satisfacción de los ricos. La nivelación económica de todos los componentes de la sociedad es condición necesaria para la optimización del bienestar social. El bienestar económico alcanzaría un óptimo cuando se produjese un equilibrio entre ambos tipos de producción marginal y neto, un principio distributivo más realista y flexible que anteriormente alcanzado por la vía de utilidad. Piaget, desde unos supuestos marginalistas y liberales, hacía ver la necesidad de introducir algún tipo de control social sobre las actividades económicas. Recomendaba a los poderes públicos que tuviesen presente que el bienestar económico se deteriora cuando no se arbitran medidas encaminadas a frenar la tendencia humana a preocuparse por el presente y olvidar el futuro. Por ello, en contraste con Hobson, no era partidario de penalizar el ahorro. Bastaría con una adecuada imposición sobre el consumo para fomentar el equilibrio entre ambos tipos de producción marginal y neto. El control social. Clarke propuso realizar una síntesis entre la admirable estructural lógica del análisis neoclásico y la imaginable manifestación de la realidad. La competencia se convirtió en una auténtica normativa a la que tenían que someterse todos los demás aspectos de la teoría económica. El estudio de la vida económica de una sociedad no debe nunca perder su sentido de totalidad. El hombre no puede estudiarse aisladamente, sino en el seno de una sociedad de la que forma parte, de la que recibe influencia y sobre la que también se puede influir. Las decisiones humanas no son estrictamente individuales. La economía es principalmente un sistema de interrelaciones que es necesario estudiar y conocer si se desea su mejora y reforma. Para Clarke, la verdadera ciencia económica debe situarse a medio camino entre la pura abstracción de los marginalistas y el excesivo particularismo de las institucionalistas. Debe ser, ante todo, el estudio de la eficiencia social. El problema de los costes fijos. Hay un tipo de costes que no son atribuibles a ninguna unidad específica de producción. Estos son los costes fijos, que se caracterizan por ser relativamente independientes de las fluctuaciones en el volumen de producción. Clarke se interesó por el estudio de la producción capitalista, especialmente por el análisis de los costes, y realizó valiosas aportaciones en las que refiere a rendimientos y producción a gran escala, relación precio-volumen de producción y tendencias a monopolio, excesos de capacidad y formación de monopolios, entre otros. Pero su verdadera aportación consiste en haber señalado que la teoría clásica del mercado había excluido un número excesivo de factores institucionales que juegan un papel importante a la hora de la fijación de los precios. Los orígenes de muchas de estas distorsiones en la formación de los precios provenían de una tendencia institucional a considerar todos los costes como variables, cuando la realidad es que la mayoría de ellos son por naturaleza fijos e inamovibles. Este tipo de actitudes era especialmente manifiesto en el modo de retribuir a la mano de obra. La mano de obra era considerada como un coste social. Clarke propuso retribuir a la mano de obra. En el salario debe distinguirse entre una porción variable, principalmente destinada al estímulo, en épocas de prosperidad, y en una porción fija y garantizada, destinada a cubrir el mínimo de subsistencia considerado como coste fijo. Los controles sociales se hacen inevitables, según Clarke, si se quiere dar solución a las dificultades planteadas por la economía, cada vez más denominada por la creciente inamovilidad de los factores productivos.
El objetivo principal de estos controles sería preservar el principio de igualdad de oportunidades. Teoría del ciclo. El crecimiento de la población, el progreso, la innovación social y otros factores de este tipo generan lo que Clark llamaba la inversión autónoma. La necesidad de hacer frente a los consecuentes aumentos de la demanda de bienes de consumo genera lo que Clark llama inversión inducida, que se caracteriza por materializarse en bienes de equipo. Es decir, la inversión inducida es la responsable del aumento neto del volumen de bienes de equipo. El estudio de la competencia. La competencia como problema. La teoría de los principios se caracteriza por recurrir a la suposición de que una adecuada representación del mercado real sería la estructura formada por una multitud de pequeñas empresas, ninguna de las cuales es lo suficientemente poderosa como para influir decisivamente en el comportamiento del mercado. De esta manera, se elabora la teoría de los precios de competencia. Asimismo, pero separadamente, se establece una teoría propia para los precios en monopolio, es decir, los correspondientes a aquella situación en la que una gran empresa es capaz de controlar la totalidad de la oferta de un determinado producto.